Una noticia que desconcierta sin duda alguna a los colombianos y en especial al mundo entero, después de que habíamos visto unos avances significativos en la desaparición de las FARC como grupo armado. No obstante, hay que tener en cuenta que esto que está pasando con las FARC el día de hoy, con el regreso a la guerra más bien por parte de estos grupos que se han creado derivados de lo pactado en La Habana, no es tan desconocido para algunos que esto iba a pasar. E iba a pasar efectivamente porque ya habíamos visto unos comportamientos un poco irregulares sobre lo que fue, lo que tuvo Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña, Ale Romaña y por supuesto alias El Paisa, que nunca estuvieron acogidos ni comprometidos con lo que se pactó en La Habana, como otros excombatientes sí lo hicieron, y que efectivamente hay que reconocer también la buena voluntad y digamos, lo pactado también por quienes efectivamente se acogieron al acuerdo negociado en La Habana y firmado en el Teatro Colón de Bogotá. Claro, por cierto, vimos un tuit de Alias Alias Timochenko señalando que se acogían a la paz, que el propósito de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común es precisamente trabajar por lograr la paz en Colombia. Quiere decir entonces que ahora sí se marca una división profunda entre ambos sectores, digamos, de las FARC. Correcto. Como guerrilla y como partido. Hay una división profunda y esa división estaba incluso desde las negociaciones en La Habana a finalizar el 2016. Recordemos que incluso en la mesa de negociadores, en la mesa de negociación en La Habana, tanto Timochenko como Iván Márquez y como el ala más militar de las FARC presentaban fracturas ideológicas dentro de la mesa. No se ponían de acuerdo con ciertos puntos fundamentales para el acuerdo. Y desde ahí se veía venir fracturas, se veía venir incluso algún tipo de bifurcaciones entre lo pactado, y sin duda alguna esto pone de manifiesto algo que hay que resaltar, y es que el actual líder del grupo FARC, ahora sí, es uno de los que parece ser que se opone a lo que está pasando actualmente con Iván Márquez, con Romaña y con este combo de guerrilleros que volvieron a las armas. Entonces, las cifras que arroja alias Timochenko de decir que, en efecto, el 90% de los excombatientes se han acogido al acuerdo, creo que es la otra cara de la moneda. Y esa otra cara de la moneda es que la gran mayoría, por no decir que un absoluto triunfo ha tenido el acuerdo en ese escenario, en que se desmovilizaron el 90%, cerca de 10.000 hombres en armas, es un logro fundamental. No obstante, esto que está pasando con lo que amanecemos el día de hoy en Colombia, y ustedes en Venezuela también lo han comunicado, nos vamos a dar cuenta que esto es insignificativo en términos de números, pero totalmente significativo en términos políticos y de seguridad nacional. Y es que estamos volviendo a un escenario de rivalidades, un escenario en el que se cae la incertidumbre ahora de qué estaban haciendo este tipo de actores fuera de Colombia, porque la negociación pudo haber tenido otro rumbo al respecto. No obstante, habrá que también tener en cuenta cuáles son los vínculos de este nuevo grupo con grupos como el ELN, por supuesto, y empiezan a hablarse ya de mercados de la violencia y ya no tanto de guerrillas a la manera de lo que entendíamos en el siglo XX de las guerrillas en América Latina. Sí, por esto que está explicando César, podríamos interpretar que este pronunciamiento, la creación de esta nueva etapa armada de ex miembros de la FARC, de este grupo armado, ¿no afectaría el proceso de paz que se inició en Colombia? Yo estaría, digamos que un 95% seguro que no va a afectar el libre curso de la implementación de los acuerdos, precisamente por esas categorías, ¿no? Y recordemos algo, y es que los acuerdos se cumplen entre partes. Una parte es el Estado, otra parte es los excombatientes de las FARC. Esto puede darse, puede ser incluso una prueba interesantísima en la que podemos ver la robustez institucional en la que el acuerdo puede estar tomando fuerza cada vez más. Y no podemos tampoco ver que los puntos del acuerdo puedan desmoronarse o caerse simplemente porque los ex FARC o los disidentes de las FARC que estén retomando las armas no se acogieron al acuerdo. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque de alguna u otra manera hay que tener en la cabeza y tener presente para los estudios y análisis en el contexto colombiano que el acuerdo tiene un periodo de implementación de 15 años.
y estamos entrando o finalizando más bien la mitad del tercer año de implementación. Entonces, estos tiempos hay que verse con lupa, hay que también darse cuenta que son problemas institucionales y también hay que advertir algo, y es que los 5 primeros años después de toda terminación de conflicto, científicamente hablando, en términos de ciencias sociales, son los 5 años más peligrosos para regresar al pasado. Entonces, es momento en el cual toca afilar baterías institucionales. El Estado debe coordinar sus esfuerzos para cumplirle a los que están cumpliendo y efectivamente aplicarles todo el peso de la ley a quienes están incumpliendo y poniendo en jaque, por supuesto, la seguridad de los ciudadanos. Vamos a revisar, César, un tuit que publicó el expresidente Juan Manuel Santos. Bueno, sí. Premio Nobel de la Paz precisamente por ese acuerdo de paz al respecto. Dice, el 90% de las FARC sigue en proceso de paz, hay que seguirles cumpliendo. A los desertores hay que reprimirlos con toda contundencia. La batalla por la paz no se detiene. Y fíjese, cuando usted dice que hay que afilar las baterías institucionales en este momento tan peligroso, porque están justamente culminando el tercer año, y dice que los primeros 5 años son los más críticos en un proceso como el que viven en Colombia, pues ¿cómo afilar esas baterías institucionales? ¿Qué hacer con esa disidencia? ¿Qué hacer? Bien, es una pregunta fundamental. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es efectivamente la coordinación institucional en términos de política pública, en que el Estado colombiano llegue a los territorios en los que estuvo ausente el Estado, y es por eso que en alguna u otra manera así fue el nacimiento de las guerrillas en el siglo XX en este país, porque había abandono, ausencia y efectivamente no había construcción de legitimidades del Estado en los territorios. Al no haber legitimidad en los territorios, pues en efecto la población va a percibir al Estado como extranjero en su propio territorio. Entonces, fundamental, más allá de hacer los cálculos militares, los cálculos policiales, la estrategia militar coordinada para abatir los delincuentes en esta oportunidad, hay que, digamos que construir Estado donde no ha habido Estado. Y esas son las baterías que hay que afilar. Por primer lugar. En segundo lugar, hay que diseñar las instituciones de manera en la que estemos a la altura de lo que está sucediendo en el contexto colombiano. Y es cumplir también desde el punto de vista del Estado lo pactado en La Habana. Cumplir con la restitución de tierras, cumplir con la ley de víctimas, cumplir con las víctimas, cumplirle a las víctimas y por supuesto también cumplirle a los excombatientes de las FARC que están, digamos que en tránsito a la legalidad. Y eso es fundamental, porque en últimas así es que el Estado debe generar confianza con sus ciudadanos. Y evidentemente cuando hay confianza entre el ciudadano y el Estado, los espacios vacíos para que se creen nuevos grupos criminales cada vez son menores. Cumplir a rajatabla lo acordado sería a rajatabla y ojalá un poco más, es decir, advertir garantías post acuerdo y efectivamente diseñar todo lo posible para que no volvamos al pasado. Sí, hay otro tuit que queremos leer, César, es el de Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, que ha dicho lo siguiente: Uribe pide acabar definitivamente lo que queda del acuerdo de paz. Hay que defender la paz pequeña que aún queda como acuerdo con las FARC, aislar a quienes regresan a las armas y luchar por el gran acuerdo de paz de la sociedad, las reformas sociales para la convivencia. De acuerdo. Sí. Sí, fundamental, porque pareciera ser que a Colombia le quedó muy difícil vivir en guerra y le está quedando cada vez más difícil lograr la paz. Y es fundamental lo que también dice tanto el expresidente Santos como el exalcalde de Bogotá, hoy senador de la República, Gustavo Petro, en el que podemos decir que esto simplemente, lo que pasó esta mañana, con lo que nos despertamos esta mañana, puede estar otra vez rivalizando al país y polarizándolo aún más de lo que ya está. ¿No? La historia de Colombia es una historia de un sistema binario, es un sistema en el que posiblemente los antagonismos han sido los constructores de este Estado. Y eso puede generar incluso mucho más conflictos de los que simplemente hemos reducido el análisis a las FARC, ¿no? Porque hay más grupos en Colombia, hay más grupos que están socavando las instituciones y en efecto hay que luchar por esa paz pequeña, como diría el exalcalde, o también como luchar por esa Colombia profunda, como diría también el ex consejero presidencial y alto comisionado en su momento en las negociaciones de La Habana. Ahora, ¿cuáles han sido las principales limitaciones para dar cumplimiento a lo acordado en esa mesa de negociación por parte de las instituciones colombianas?
Bueno, por parte de las instituciones colombianas y del Estado, el tema presupuestal, la agenda política, sin duda es vital. Recordemos que en términos de construcción de paz después de una guerra irregular como la que tuvo Colombia, el Estado siempre tiene un gran enemigo, y ese enemigo es el tiempo, porque con base en el tiempo es que se tiene que cumplir lo que se acordó y lo que se pactó en algún momento. Entonces, las principales dificultades tienen que ver con recursos, con voluntades políticas, y voluntades políticas no me refiero al Ejecutivo especialmente, sino también a las voluntades políticas territoriales, porque al parecer hay una gran desconexión entre la política nacional en términos de Palacio de Nariño con la desconexión, con la política local, con gobernadores, alcaldes y entes territoriales. Pareciera ser que hay unos cortocircuitos y unas dislocaciones políticas que efectivamente nos llevan a que esto se implemente de la mejor manera. No obstante, hay que reconocer que la implementación del acuerdo avanza. No avanza a la velocidad que uno quisiera, pero avanza de manera por lo menos prudente, y aunque sea lenta, pero está avanzando. Esto es fundamental también aclararlo y tenerlo en cuenta para la opinión pública, tanto nacional como internacional. Y es que los acuerdos son para cumplirse, y los acuerdos se cumplen entre dos partes. Ahora habrá que ver también el otro lado de la moneda y la otra cara de los actores, que efectivamente nos damos cuenta que esos incumplimientos llevaron a la formación de hoy un nuevo grupo de las FARC, o tal vez más que nuevo grupo, un grupo que ya venía creándose y que hoy tiene un nombre propio y actores y caras y rostros propios. ¿Y ese nombre es cuál? ¿Sigue llamándose FARC? Es decir, ¿ya se conoce un poco más de ese anuncio que se hizo en la madrugada? Pues por ahora, lo que ustedes conocen por medios de comunicación, sí, el anuncio de Iván Márquez de volver a la guerra, es simplemente como una disidencia armada de un contexto como FARC-2. Aún no hay, hoy a estas horas, no hay un nombre particular para identificarlos. No